noches, bienvenidos al programa Diálogo Profesional América y antes que nada agradecerte el participar con este tema tan interesante como tiene que ver con la analítica de datos para adentrarnos y que nuestros profesionales conozcan un poco más de otra herramienta financiera que pueden utilizar. Rubén, ¿cómo estamos el día de hoy? No, bien, bien, Víctor, sí, estamos en la era de los datos y hoy en día, como está evolucionando la tecnología, los grandes volúmenes de información que se están manejando en las empresas, los datos vienen a ser el pan nuestro de cada día, Víctor. Y por ello, Ahora, Rubén, antes que iniciemos el tema de la ponencia y dentro de esto vamos a ir conversando, quisiera conversar un poco contigo sobre estos temas, estas herramientas financieras para escuchar tu opinión y percepción de lo que está pasando en Hispanoamérica, sobre todo en las empresas de Hispanoamérica. A ver, eh, tenemos cualquier cantidad de herramientas financieras a ser utilizadas. Pero vemos que las pymes y la administración de las pymes muy poco utilizan los estados financieros y casi de forma nula las herramientas financieras. ¿Qué Entonces ahí pasa? vemos el tema de los presupuestos, vemos los flujos de caja, vemos este tipo de información. ¿Cómo crees y qué recomendarías en este tema? ¿Por qué deben de utilizarlo? Primero voy a hacer un diagnóstico. Latinoamérica, si lo analizamos per se, la mayoría de los colegas creen que la contabilidad es tributaria. La contabilidad no es tributaria, la contabilidad es financiera, ¿ok? Y al tributarizar la contabilidad, ya ahí hay un error. Es importante que las pymes entiendan que estas herramientas les van a ayudar para la toma de decisiones. Crecer, por supuesto, crecer, tener un presupuesto donde se le hace seguimiento del real versus el ejecutado, un presupuesto de inversión, un presupuesto, digamos que hacerle seguimiento aguas adentro a la organización y con estas herramientas de analítica de datos, tú vas a ver cómo va la gestión empresarial. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría son empresas familiares donde creen que invertir en tecnología es un gasto y no es un gasto, es una inversión. Y esa inversión la van a ver cada vez que le hagan seguimiento a la organización donde están teniendo rentabilidad. Y si no están teniendo la rentabilidad esperada, tomar las decisiones a tiempo. Ver después no sirve, Víctor. Hay que ver antes. Ahora bien, vemos que estas herramientas a veces, en alguna ocasión, te comento esto, ¿no? Eh, una mayoría o cierta cantidad de administradores y sobre todo en nuestras pymes han nacido de abajo. Muchos de aquellos dueños de empresas o gerentes de empresas a veces no han cursado la universidad, en algunos casos no han cursado el colegio y simplemente han sido hombres o mujeres que han emprendido, han luchado por sus sueños y en cierta medida los han alcanzado. Pero que al momento de crecer, Rubén, al momento de querer ampliar sus horizontes, les es difícil porque no entienden sobre esta información financiera, tecnológica, que, que conocen ciertos profesionales. Ahora, el otro problema es que ciertos profesionales a veces tampoco están preparados para poder explicarlo, cómo esta herramienta que vas a explicar ahora le va a servir a esos emprendedores. ¿Qué dirías, Rubén? Bueno, Víctor, aquí el profesional tiene que conocer, tener conocimiento primero de presupuesto, digamos que en una parte presupuestal, tener conocimiento de estadística, bien sea estadística descriptiva y estadística inferencial. Es importante que conocimiento de tecnología. Hay herramientas como Power BI, hay herramientas como Looker Studio que pueden utilizar. Y una vez que ya conocen esas herramientas, saber interpretarlas. ¿Para qué? Para no esperar que llegue a final de año. No, yo creo que estas reuniones deben hacerse mínimo mensual para ver cómo va la gestión
Y tú vas a ver cómo van las ventas, eh, qué productos del inventario están rotando más rápido, cuál es el que tiene lento movimiento. Y tú lo vas a ver mediante analítica de datos. ¿Cuál es tu vendedor estrella? ¿Cuál es el costo de mantenimiento de tus equipos? ¿Cuál es el equipo que más tiene mantenimiento en el mes? Tú lo puedes hacer por componente, por parte. Y todo esto te va a servir para la toma de decisiones. Porque cuando tú le haces seguimiento a un equipo que tiene alto costo de mantenimiento, por supuesto no está en la calle, digamos que es un equipo de reparto, no está haciendo el trabajo, por ahí la empresa está viendo fuga de dinero. Y si no toma decisiones adecuadas, no, ahí toca reemplazarlo. Y tú mediante la analítica de datos te vas a dar cuenta de todo esto. Pero para eso hay que invertir en tecnología, en ERP, en sistemas integrados, no sistemas administrativos. Hay que diferenciar que un ERP es muy distinto a un sistema administrativo. Un ERP integra todos los procesos de una organización. Muy bien. A ver, te comento una conversación que teníamos con una ingeniera en diseño gráfico. Entonces, acá en mi país, la demanda de ingenieros en diseño gráfico o ingenieros en marketing, ¿sí? Es casi baja. Y hablamos a veces que la administración no entiende sobre qué debe hacer un diseñador gráfico o no entiende sobre estos procesos de marketing o mercadeo que tienen que hacer ciertas personas. Entonces, a veces ellos no pueden formular las preguntas correctas. Entonces, en algunos casos, lo que he visto, ejemplo, este comentario es en forma figurado. Cuando tienen su departamento de marketing, contratan una señorita o dos señoritas o caballeros. ¿Qué ocurre? Que a veces los jóvenes simplemente a veces se limitan a hacer simplemente una imagen descriptiva, pero no, a veces por no hacer más allá, no aportan ese valor agregado, esas ideas, como para decir, ¿sabes qué? No quiero que me pidan más cosas por hacer, o no me quiero involucrar en más cosas. Entonces, como el dueño es ciego, el otro no quiere hacer, al final lo que resulta es en despidos de las personas del departamento de diseño gráfico o el departamento de marketing. No es porque no sirvan, sirven, son importantes, pero no saben cómo utilizar estos recursos humanos, estos recursos con conocimiento. Y lo mismo ocurre a veces con esta información tan importante como es la analítica de datos como herramienta estratégica para las empresas. Bueno, ¿Qué opinas? mira que tú estás hablando de marketing. Sí, son importantes los departamentos de marketing o tener simplemente un outsourcing que te haga el mercadeo. Eso va a depender de la empresa. Lo importante es cómo está impactando ese marketing en tus operaciones, cómo está impactando en tus ventas. Y eso también se puede medir a través de analítica de datos. Claro, pero lo Ahora, que si sí tú que a lo... veces, a veces, Rubén, como yo te decía, en las pymes, y cuando hablamos de pymes son empresas que venden 1 millón, 2 millones de dólares, 3 millones, 5 millones de dólares, más o menos. Entonces, a Ujú. veces estas personas no saben cómo utilizar. Y la pregunta que te haría es, ¿qué le recomiendas a los empresarios que tratan de ampliar sus horizontes, mejorar su Ujú. posición financiera en la utilización de esta herramienta? ¿Cómo les va a servir? Y ahí entramos a la exposición. ¿Cómo les va a servir esta información? Bueno, lo importante de esto es conocer, vamos a ir a la parte conceptual y luego vamos a ir desarrollando para ver cómo le va a servir. Muy Voy a bien, compartir vamos a pantalla. la exposición. Ok, vean que son dos variables, la analítica de datos y estrategias para la toma de decisiones. Los datos te sirven para tomar decisiones y tomar una decisión es a tiempo justo, no tomar una decisión después. Por eso es importante, Víctor, tomar las decisiones en función de estos datos
en el momento justo, en el tiempo exacto. ¿Para qué? Para mitigar las barreras. Y las barreras son aquello lo que te separa de la misión a la visión de la empresa. Y para ello están las estrategias. Tú vas a tomar esos datos para diseñar esas estrategias y mitigar las barreras que no te dejan lograr la visión deseada. Ahora, cuando hablamos de definición y relevancia de los datos, tenemos que la analítica de datos es un proceso de examinar el dato para revelar patrones, vean, patrones, tendencias y conocimientos ocultos. Muchas veces, ¿cómo veo yo la tendencia? Tengo que evaluar, si estoy en el área de mercadeo, qué es lo que está consumiendo mi nicho de mercado. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Evaluando tendencias. Y esas tendencias las tengo que medir con lo que yo estoy comercializando para tomar decisiones informada, no tomar información sesgada, sino información informada mediante datos. Por eso hablaba de tener ERP y CRM para que las empresas puedan tomar decisiones a tiempo y tener esos datos y luego plasmarlo en sistemas de datos. Muchas veces los ERP tienen ya analítica de datos incorporada. ¿Cuál va a ser la relevancia de esto? En un mundo cada vez más complejo, la analítica de datos es esencial para la supervivencia. Vean esto, supervivencia. Las empresas que no se adapten a esto probablemente van a tender a desaparecer. Y más si son pequeñas y medianas empresas. Quien no controle sus datos, lo más probable que en un futuro no muy lejano, y es que es una realidad latinoamericana, de cada 10 empresas, dice, en este caso dice la CEPAL, que son pequeñas y medianas empresas, empresas familiares, de cada 10 pueden morir más del 50%. Y si muere el 50%, muchas veces es porque no se dejan apoyar. Por ser empresas familiares, creer que ellos mismos dirigen la empresa y no tomar estas herramientas, lo que hace es que mueran más rápido porque no hay un plan de negocio, no hay mercadeo de los productos, no hay un análisis financiero para la toma de decisiones, no hay control de costos, en fin, es un barco a la deriva. Los datos te van a ayudar para la toma de decisiones. Dentro de los tipos de analítica de datos, hay análisis descriptivo, responder la pregunta ¿qué sucedió? Es decir, ¿qué sucedió? ¿Qué tendencia y patrones? ¿Y qué me demuestra la estadística descriptiva? Ver los datos históricos. Y esos datos históricos me van a ayudar para la toma de decisiones. Tenemos también análisis predictivo. Responde las preguntas ¿qué sucederá? Prever resultados futuros basados en datos históricos. Es decir, mediante el descriptivo voy a utilizar datos predictivos. Me sirven para tomar los correctivos de lo que no hice mediante el descriptivo basado en datos históricos y en tendencias. Luego también tenemos otra analítica que se llama análisis prescriptivo. Responde a la pregunta, ¿qué debemos hacer? Ofrecemos recomendaciones basadas en datos y modelos predictivos. El análisis prescriptivo, va acompañada del predictivo, me va a ayudar. Es importante también elaborar presupuestos en función de estos tres análisis para poder llegar a datos prospectivos, poder hacer prospectiva y esa prospectiva, mediante el uso de estas técnicas, probablemente me va a llevar a decisiones más exactas. Recuerden que la prospectiva muchas veces puede cambiar. Hay patrones o hay fuentes externas que yo no puedo controlar, pero sí puedo mitigar. Para eso también tengo análisis DOFA. Y esa matriz DOFA, utilizando analítica, me va a ayudar también. ¿Cuáles son esos patrones que muchas veces no puedo controlar? Políticas macroeconómicas, sistemas de gobierno. Eso yo no lo puedo controlar, pero mediante análisis predictivo sí puedo mitigar los riesgos. ¿Cómo la analítica de datos impulsa el insight estratégico? Ese insight estratégico, mejorar la toma de decisiones. Buscamos mejorar decisiones.
Recuerden que en las empresas tomamos decisiones y tomar decisiones no es decisiones tardías, hay que tomarlas en el momento justo. Y si no podemos anticipar, mucho mejor. ¿Por qué? Porque tomar decisiones significa ver antes, no ver después. Después que el daño está hecho, no sirve de nada. Hay que tomar decisiones a tiempo y luego esas decisiones minimizando el riesgo y y maximizando el éxito. Es importante también que mediante analítica de datos hagamos mapas de riesgo. ¿Por qué? Porque los datos te van a ayudar a elaborar ese mapa de riesgo y maximizar el éxito. No sé si hay una pregunta, Víctor, hasta acá. Sí, sí. Bien, para aquellos colegas o aquellos emprendedores o administradores de empresas que van a ver en el futuro, al ser cargado el video al programa Diálogo Profesional América, un ejemplo, efectivamente lo que tú dices, no se puede tomar decisiones y a veces, muchas veces es lo que se hace. Se toman decisiones empresariales a ciegas. Ejemplo, compra esto, hazle el descuento de tal porcentaje. Entonces, esas decisiones donde no se revisan los datos, lo que provoca es que en algún momento la empresa cometa muchos errores y la lleve a la quiebra. ¿Cuál es tu opinión? Se cometen decisiones porque no hay conocimiento de estas herramientas. Yo te voy a colocar un ejemplo. Cuando tú vas a adquirir, voy a colocar un ejemplo. Voy a irme a mi área, el área contable. Una propiedad, planta y equipo. Tú debes evaluar primero si es necesario comprarla o arrendar. Para eso se hace un CAE. ¿Qué es el CAE? El costo anual equivalente. ¿En qué me impacta más los costos si la tengo? Porque el tenerla significa que debo tener un personal que debe manipular la maquinaria, el mantenimiento de la misma, los consumibles. Para ello, Víctor, se hace un flujo de caja proyectado y ahí utilizando datos. Y esos datos son datos prospectivos. Luego esos datos tomo como referencia la inflación, tasas de descuento, y estoy utilizando información financiera con datos. Luego lo traigo a valor presente neto, ese flujo, y eso me da un costo anual equivalente. Lo hago con una opción. Luego me voy a un arrendamiento de cuánto es el CAE, el costo anual equivalente de ese arrendamiento. Pero también lo puedo hacer por marcas. Si voy a colocar un ejemplo y no haciéndole publicidad a estas marcas, digamos que Caterpillar, si estoy en el área minera, o Komatsu, yo voy a evaluar pero ¿por qué lo debo evaluar? También tengo que saber a dónde voy a hacer la inversión, el tipo de terreno que esos son datos. No es lo mismo que yo invierta en una zona calurosa a una zona fría. ¿Y dónde tengo toda esa información? La tengo mediante mi dato, mi estadística. Es importante también identificar las nuevas oportunidades. Cuando hablamos de tendencias emergentes y oportunidades de mercado, es también ver cómo está mi competencia, qué está ofreciendo, en qué soy diferente. Y pareciera que esto fuera nuevo, pero miren que la diferenciación lo desarrolló Porter por allá en los años 80, en la teoría de la competitividad. Y manejar datos no es nuevo. Hay muchos KPI que ya se vienen trabajando. Ahora con tecnología es más fácil. Pero está el cuadro de mando integral de Kaplan y Norton de los años 80, que era un tablero de control. Ahora, ¿para qué me ayuda esto? ¿Para qué me ayuda la analítica de datos? Para identificar áreas de mejora, para la tendencia, la cadena de suministro, la cadena de valor y otros procesos clave. Pero para ello, Víctor, hay que invertir en tecnología, vuelvo y repito, software integrado, ERP, CRM, que estén integrados. En el mercado hay muchos que cuestan dinero, pero las grandes lo tienen. SAP, Claro. Oracle, Odoo, Tecnología, entre otros.
tecnología y un recurso humano que conozca realmente lo que tiene que hacer. Por supuesto, pero cuando tú integras procesos, aquí tú lo que vas a necesitar más que todo seres humanos, digamos así, que analicen la información. ¿Por qué? Porque ya teniendo los datos integrados, prácticamente el software te va a dar todo. Hoy en día, por ejemplo, SAP, Oracle tienen el 95% de sus operaciones con inteligencia artificial, pero necesitamos también ese ser humano que analice la información. Pero si bien es cierto, pareciera que estoy hablando de grandes empresas, yo puedo mostrar ejemplos para pymes. Pymes que no significa que necesito invertir con tanto dinero en software cuando puedo utilizar herramientas como Power BI, Looker Studio, que me sirven para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los retos? Los retos es la calidad de los datos. Es importante saber también la calidad de datos que tú estás recibiendo. Porque si te dan, discúlpame la expresión, si te dan basura, basura vas a dar en los reportes. No, los sistemas, ese control estadístico de los datos debe estar exacto, debe mitigar los riesgos. Por ejemplo, si estoy en un plan de mantenimiento de las maquinarias, yo tengo que saber yo tengo que tener fichas técnicas de cada equipo. ¿Cuándo fue el último mantenimiento? ¿Por qué fue el mantenimiento? ¿Por qué se están rompiendo tanto las mangueras del equipo? Toda esa evaluación debo hacerlo. Porque si yo no tengo un equipo que me ayude a generar los ingresos en la producción, de nada me sirve. Pero ver después, como le digo, no sirve, hay que ver antes. Reto, falta de habilidades. Las empresas necesitan profesionales calificados, como tú lo decías, Víctor, en analítica de datos para interpretar los insights y tomar decisiones informadas, tomar decisiones en tiempo real. No necesitamos, mire, 1 hora, 2 horas en esta época de la tecnología ya no es informar, ¿no? Necesitamos datos reales. ¿Resistencia al cambio? Sí, hay mucha resistencia al cambio. Hay mucha resistencia al cambio porque a la gente no le gusta que la controlen, ¿viste? Y cuando tú tienes analítica de datos vas a controlar todos los procesos. Mira que esto es tan importante que la nueva norma internacional la NIF 18, habla de evaluación de desempeño. ¿Y cómo evaluamos desempeño si no tenemos analítica de datos? Si no sabemos por dónde vamos. De allí la importancia del conocimiento de los datos. Yo voy a mostrar un pequeño ejemplo para que vean. No sé si se ve acá Power BI. ¿Se ve, Víctor? Sí, sí, se está viendo. Miren, esto que ustedes ven acá es Power BI. Yo puedo, yo puedo evaluar cuántos pagos me hicieron para esta empresa por cheque. Miren cómo se mueve el dashboard. Cuánto fue en efectivo, por vendedor, por producto, por zona, cuánto fue por tarjetas de crédito, por transferencia. Si quiero evaluar kilómetros recorridos por equipo, miren que lo tengo aquí. Tomé ciudades de tu país, Víctor, para que vean, en el ejemplo. Sí, sí. Y puedo tomar decisiones. Esto que ustedes ven acá es Power BI, pero también tengo Looker Studio, que es gratis, lo tengo en internet. Vamos a ver si me abre Looker Studio. Esto es Looker Studio. Fácilmente una pequeña y mediana empresa lo puede utilizar, pero hay que conocerlo. Hay que invertir en personas que tengan conocimiento. Ahora, no solamente las empresas, señores, las universidades también. Pareciera que la analítica de datos solamente lo ven los ingenieros, no. Esto hay que incorporarlo en las carreras como administración, contaduría, porque nuestra manera de hacer las cosas cambiaron. Ya ese contador que hacía las actividades, un debe, un haber, ya en los sistemas integrados, todo eso lo está haciendo. Necesitamos contadores más analíticos, necesitamos administradores que también analicen datos. Necesitamos ingenieros que también analicen los datos de mantenimiento de los equipos, conocer esa ficha técnica de los equipos y valga la redundancia, Víctor. Vea la importancia de tener toda esta información en el tiempo justo, en el momento preciso. ¿Cuáles son los casos de éxito?
empresas que transformaron su negocio en analítica de datos. Amazon es una. ¿Qué datos no maneja Amazon? Y en tiempo real, Google, Netflix, son compañías que han tenido casos de éxito y que deben ser referencia a Apple, entre otras. No sé si hay alguna pregunta. Me gustaría escuchar, Víctor, a las personas que están para interactuar con ellos. Nuestros colegas, por favor, que tengan alguna consulta, pueden alzar su mano digital para poderles dar paso. A ver, definitivamente, Rubén, eh, a veces cuando uno tiene un negocio, y yo le digo a veces a mis clientes, para poder pasar cada una de las fases no es sencillo. Has logrado llegar a una fase, entonces vendes $1 millón, $2 millones. Pero si tú quieres vender $10 millones, $20 millones, no es sencillo porque tienes que implicar mucha capacidad, recursos, como lo que acabas de decir. Hay que invertir en tecnología y también hay que invertir en capacitación al personal y la contratación de nuevo personal. Eso es una realidad. No, claro, eso indudablemente Pero, es así. pero también la realidad es que a veces quieren crecer, pero no quieren invertir. ¿Qué nos dirías Tú tú? no, tú no puedes crecer si no inviertes. Tú no puedes crecer si haciendo lo mismo no vas a crecer. La única manera Correcto. que tú puedas crecer es haciendo gerencia diferente, hacer una diferenciación, porque la competitividad, mantenerte en este mundo donde cada vez hay más empresas, es esa selva donde te toca luchar, donde la lucha se hace cada vez más fuerte, pero si tú inviertes en tecnología y mejoras tu proceso. Claro, pero también hablamos, Rubén, de una guerra tecnológica, porque mira cuántas gentes con simplemente una computadora en su casa han desplazado a otras empresas que tienen bodegas, tienen recursos, tienen empleados. Bueno, mira, pero es que la gente no ha entendido. Mira que la pandemia dejó algo importante. La pandemia, ¿cuántos profesionales trabajan hoy en día desde su casa? Y eso disminuye costos. ¿O cuántas empresas tienen outsourcing teniendo personal que es ajeno a la empresa, se quitan esa mano de obra directa, sino que la tienen como un outsourcing, que si produce te pago, si no produce no te pago nada, me quito ese costo fijo. Y eso lo están haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque evaluaron datos, evaluaron información y muchas empresas de Europa, Víctor, tú puedes buscar por internet y están contratando un sinfín de personas en Latinoamérica porque sale más barato. Así es, efectivamente. Sale más económico que contratarlas en Estados Unidos. Correcto. Entonces, ¿qué hacen? Como el costo de la mano de obra es más económico, ¿cuántos diseñadores gráficos, cuánta gente que maneja tecnología? Pero eso no fue casualidad. Todo esto viene mediante analítica de datos. De hecho, Víctor, como esos software están integrados, no hay ninguna limitación que yo estando acá en Colombia trabaje con el Ecuador. Simplemente necesito una computadora que tenga acceso a Internet y acceso al software que hoy en día estás trabajando mediante el Internet y información en la nube. No me limita de nada, no tengo limitación. Y como Claro, mira que esto es tan complejo que a veces no hace falta que el profesional sepa de tanto tributo, porque ya con la inteligencia artificial, estoy hablando de software robusto, como Oracle, SAP, ya tienen casi todo parametrizado, que lo que se convierte la persona es más que todo en análisis, analítica, utiliza la analítica para la toma de decisiones, porque los procesos están integrados. Por eso es que les digo mucho a los colegas contables, ya no es como antes, donde se hacía aquel típico comprobante que parecía que el contador era un tenedor de libros. Eso ya hoy en día no, porque la administración activa, como tiene todos los procesos sistematizados, lo hacen en tiempo real. pero incluso, Rubén, hablamos del tema
de la documentación, documentación digital, que tranquilamente la pueden cargar, subir, descargar de Dropbox Correcto. o de la nube. Hay mucho que es en la nube. Mira, pero Víctor, lo importante de esto es que el empresario entienda que tiene que existir una cultura de datos. Si no lo entiende, tú podemos dar estas charlas acá, pero si el dueño de la empresa no lo interioriza, si no lo entiende, de nada sirve. Porque Claro, el profesional sí lo va a ver, pero quien tiene que ver esto y tiene que comprenderlo son los dueños de empresas. pero ¿Para Rubén, qué le sirve? para que tú avances, un comentario. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa, Rubén? A veces, en ciertos casos, no en todos los casos, pero en ciertos casos a veces el empresario también está un poco decepcionado, porque ellos quieren a veces cambiar. Ciertos empresarios quieren cambiar, pero contratan a un profesional y resulta que le sale haciendo barbaridades, ¿ya? Y de eso tengo experiencia porque ya he visto algunas situaciones. Entonces, como que dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a cambiar si contrato a alguien y me hace una serie de gastos, errores y problemas que después el dueño de la empresa tiene que afrontar? ¿Qué opinas ahí? Pero mira, pero mira esto, voy hacia atrás un momento, Víctor. Yo hablaba de que estos datos te sirven para mitigar esos riesgos y que ese profesional que están contratando no cometa los errores. El problema está que el pequeño es un barco a la deriva. Si yo tengo un análisis descriptivo, si yo ya tengo un análisis predictivo, uno prescriptivo, y ahora voy a un análisis prospectivo para poder tener control de esto, voy a tocar un tema importantísimo, presupuesto. Y aquí estoy hablando ahora de datos, pero llevarlo a la siguiente variable que es la gestión. Si ya yo tengo un presupuesto y yo no le hago seguimiento mediante todas estas herramientas tecnológicas que ya tengo, yo puedo mitigar que ese profesional o el rumbo de la empresa no es el correcto. Yo no voy a esperar que pasen 5 o 6 meses para tomar decisiones. Muchas veces los errores parten también de contratar personas no adecuadas y que la gerencia no le gusta. A veces creen que hacer este tipo de reuniones yo siempre digo que las reuniones ejecutivas donde estén todas las áreas deben estar y evaluar cómo va la empresa. Pero si yo esperé, llegué a diciembre, no, es que este año tú no logré los objetivos deseados, pero ¿qué hiciste para lograr? ¿Qué hiciste distinto para poder lograr los objetivos que te planteaste? Sin ver, no hiciste inversión en todo lo que te dijimos que tenías que hacer. Ahora, difícil hacer todo esto que estoy diciendo, Víctor, si no tenemos tecnología. Es complejo, porque se necesita invertir en tecnología y no solamente en tecnología, en implantación de procesos. Y eso no lo hace una sola persona, eso lo hace un equipo multidisciplinario. Correcto, lo que acabaste de decir, la implementación de procesos que implican manuales y a veces es un problema esto porque en este tema de los manuales, a veces tienes que contratar gente que sepa y a veces contrata un copy-paste. No, no, porque los manuales no sirven cuando tú copias y pegas. Tú lo tienes que Así es. levantar. ¿Cómo sirve un manual, Víctor? ¿Cómo sirve tu manual? Cuando tú tienes los inputs y los outputs, pero lo vas construyendo paso a paso dentro de la empresa. Tú vas midiendo cada proceso. Y aquí voy a entrar en el tema de costos. Si tú no mides los procesos, ¿cómo sabes? Porque los datos pueden ser cuantitativos, pero hay datos cualitativos también. Pero para que un gobierno corporativo, que dentro de eso incluye los manuales y en un mapa de riesgo, es que hagas el levantamiento aguas adentro dentro de la organización, valga la redundancia. Hacerlo con un copy-paste no sirve. Tú necesitas un equipo multidisciplinario que conozca de procesos y muchas veces el externo no lo conoce. Quien termina conociendo más de procesos
es el que está dentro de la empresa. Tú lo que necesitas es darle forma y alguien que lidere el proceso para poder levantar ese gobierno corporativo. Pero si no tienes a nadie que lo lidere, de nada sirve. Por eso yo hago referencia en este tipo de análisis y sus aplicaciones. Análisis descriptivo, predictivo, prescriptivo, para luego llegar al último, que es el prospectivo. El prospectivo es el que me va a ayudar con mi visión, hacia dónde veo la empresa, hacia dónde estoy llegando, cuáles son las estrategias que voy a aplicar. Porque yo ver este tablero, verlo así, me parece muy bonito, pero detrás de esto hay un plan de negocio, hay un presupuesto. Yo tengo que saber cuánto estoy vendiendo. Ah, pero es que estoy vendiendo más a crédito que vender de contado, o que mis cuentas por cobrar vendo, pero todo es a crédito. Y mi rotación de mis cuentas por cobrar son más lentas que mis cuentas por pagar. Eso no sirve. Tú tienes que medir todo. Entonces, vean que está bien, están los tableros, está todo. Este dashboard muy bonito. Pero detrás de esto tiene que existir un plan de negocio, un presupuesto. Ah, detrás de un presupuesto hay un presupuesto maestro, donde hay un presupuesto de producción, un presupuesto de venta, un presupuesto de marketing. Y luego lo voy a confrontar con la realidad. ¿Cuál es mi realidad? Porque el papel aguanta todo, Víctor. Pero si tú haces un análisis predictivo de manera correcta, conociendo la realidad de la empresa, y luego lo vas a medir, estos indicadores, esta analítica de datos te sirve para confrontarlo con lo que tú planificaste, y tú tienes que evaluar el por qué las desviaciones, por qué mis ventas no se están logrando como lo planifiqué, por qué mis equipos, el plan de mantenimiento no está acorde a lo que planifiqué. Yo tengo que evaluar, y para ello hay mucha información. Yo te pudiera hablar de un diagrama de, que no es nuevo, que tiene rato, un diagrama de Pareto, un diagrama de Chicago, pero es importante que la empresa lo conozca, elaborar esos planes. No se puede trabajar como un barco a la deriva. Esa es la importancia de la analítica de datos. Y si no, me voy más atrás ahora a esto, tomar decisiones. Todos los días, Víctor, tomamos decisiones dentro de una organización. Porque ustedes dirán, hasta la persona que lo he escuchado en muchas clases, hasta la que hace el café, es importante. Y que también debe dar un valor agregado. ¿Por qué? Tomar decisiones significa que si yo tengo las oficinas que no están limpias a tiempo, o tengo una reunión importante, y la que hace el café no lo hace a tiempo, todo se puede medir. Ustedes dirán, pero es que a veces en las cosas pequeñas están las diferencias. Y si no medimos todo, trabajamos como un barco a la deriva. Yo quisiera que ustedes vean esta frase que está acá. La era digital, los datos son el nuevo petróleo. Las empresas que aprovechan el poder de la analítica de datos tienen una ventaja estratégica. ¿Qué significa esto? Explorar análisis de datos para transformarlo en decisiones. Los datos están llenos de información, y una información debe estar acompañada de decisiones. Vuelvo y repito, ¿qué me separa a mí de la misión, que es la razón de ser de la empresa, a la visión? Muchas veces me separan los obstáculos, y los obstáculos pueden ser económicos, políticos, dentro de la misma empresa, cuando tengo los sindicatos, pero todo esto lo puedo mitigar mediante el análisis de datos. Si analizo los datos, puedo mitigar esa información, esa información que tengo en datos, para mitigar los riesgos. Ahora,
que dé en la cultura de datos. La segunda es inversión en tecnología. Adquirir herramientas y plataformas tecnológicas de analítica de datos. A esto yo lo acompaño, como lo dije anteriormente, en sistemas integrados de gestión empresarial, ERP y CRM. El tener eso integrado me va a ayudar. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos software, la información, el tiempo, los datos se dan en tiempo real. Desarrollo de habilidades. Capacitar a los empleados en analítica de datos y habilidades de interpretación. Esto es importante. Señores, todo dentro de una organización está lleno de datos. Si estoy en una empresa donde el proceso de producción, yo tengo que saber cómo conocer las líneas de producción. Y las líneas de producción me dan datos. Esas líneas, diversas líneas de producción o algunas operaciones por segmento de negocio, todas están llenas de datos. Pero datos que debo tomar para la toma de decisiones. Hay unas recomendaciones, y aquí, Víctor, si quiero entrar ya a entablar la conversación con los colegas que están conectados, es que la analítica de datos es una herramienta poderosa. ¿Por qué es una herramienta poderosa? Puede transformar decisiones empresariales en generar nuevas oportunidades. Yo tengo una decisión, pero que me permite ver nuevas oportunidades y crear ventajas competitivas. Cuando hablo de ventajas competitivas, siempre hablo del padre de la competitividad, Michael Porter. Porter desarrolló la teoría de la competitividad en los años 80, no es algo nuevo. Ahora, la cultura de datos se debe implementar dentro. Si la cultura de datos no la entiende, ¿y quién tiene que entenderla primero? Es el inversionista, el dueño de empresa. Si no la entiende, perdemos el tiempo, porque el profesional puede creer, los diversos colaboradores que están dentro de la organización pueden entenderlo, pero si el dueño de la empresa no invierte en tecnología, en mejorar el proceso, de nada sirve. Y el grande ya lo entendió. Las grandes empresas lo han entendido. Esto hay que hacérselo entender a las pequeñas y medianas empresas, que hay que conocer de datos para decisiones empresariales acertadas. Aquí, Víctor, sí me gustaría escucharlo porque lo importante también es la interacción dentro de esta temática. Efectivamente, sin información no se pueden tomar decisiones, sin estrategias no se puede avanzar, no se puede crecer. Pero falta demasiado a nuestro conglomerado empresarial en Hispanoamérica. Vemos que somos superados por los estadounidenses, por los europeos, por los asiáticos. Con esto no decimos que hay empresas que se están quedando atrás. Hay ciertas empresas que van avanzando, se van desarrollando, pero nuestra mayoría de gremio todavía le falta entender todos estos aspectos administrativos y cómo le van a servir. Y sobre todo, entender que tienen que invertir. ¿Qué opinas, Rubén? Bueno, Víctor, voy a entrar primero a la parte educativa. Las universidades tienen que invertir en sus mallas curriculares, cambiar la manera de cómo se vienen haciendo las cosas. Estamos en plena era de la tecnología y esto debe estar dentro de las mallas curriculares de las universidades, de carreras como administración, contaduría, economía. Yo digo que en todas, pero desarrolladas acá, porque si soy un ingeniero eh, industrial, debo tener desarrollado en el área de costos, de procesos productivos. Si soy de mantenimiento, también incluir analítica de datos en los datos de los equipos, todo, porque todos generamos datos y a la final todo eso impacta en la información financiera de la organización. Pero lo que acabaste tú de decir en este momento, ¿no? En la carrera administrativa, contaduría, finanzas, etcétera, como se la quiera llamar, este entendimiento de la información y su procesamiento debe estar
dentro de los pensos. La otra es también este tema de las redes sociales, ¿sí? ¿Cómo impactan en los negocios? No sé en qué medida eso se está dando. ¿Tú qué experiencia tienes Sí, respecto al tema? bueno, yo trabajo, bueno, hasta el año pasado estuve trabajando acá en una universidad en Colombia y se está pensando en la carrera de contaduría incluir, porque yo formé parte del comité de autoevaluación, y estamos pensando incluir analítica de datos, más que todo en los últimos semestres, igual que inteligencia artificial. Víctor, es una realidad, no la podemos desconocer. Se está pensando en eso. Claro, un ¿Por ejemplo qué? que me acabaste Porque, de decir, debe haber efectivamente el análisis y el entendimiento del impacto de la inteligencia artificial en la carrera de contaduría pública. Pero a veces también vemos que hay ciertas universidades, no todas, ciertas universidades que no cuentan tampoco con equipos idóneos para, para preparar al alumnado. Y eso es mira, lamentable. mira que yo estoy haciendo ahorita un posgrado en inteligencia artificial. ¿Y a qué me está llevando esto? Que hay un mundo, porque la gente habla de inteligencia artificial y pareciera que fuera nada más ChatGPT, Copilot. No, hay muchas herramientas, ¿ve? Hay muchísimas. Pero ¿para qué nos va a ayudar esto? Precisamente para mejorar la toma de decisiones. Tenemos que utilizarla para el beneficio nuestro. No sirve para la investigación también. Yo pudiera hablar, ahora no me voy como contadora, me voy como investigador. Yo puedo utilizar, por ejemplo, el ICIP, puedo utilizar eh, el mismo ChatGPT, POE, para realizar investigaciones, Ahora pero hay que saberla usar. Rubén, vamos a suponer en este momento, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero implementar tus recomendaciones. Entonces quiero en mi empresa implementar tus recomendaciones que me estás dando en este momento con relación a analizar los datos como la herramienta estratégica para tomar decisiones. ¿Qué debo de hacer primero? Primero invertir, Veamos punto por punto. ¿Qué debo de hacer primero? primero que todo invertir en un ERP, un software integral, Ya, un software integral. integrado y ¿Qué un tipo de CRM. software integral? En el mercado hay muchos, Víctor. Te puedo hablar de los más poderosos, SAP, Oracle. Ya, ok, vamos ahí. Entonces, necesitamos un buen sistema informático que nos permita controlar la información de la empresa. Dos, Sí, correcto. dos, Personal capacitado para la implementación, porque los software vienen de manera estándar, pero no todas las empresas son iguales. ya. Conocer tu cadena de valor. Entonces estamos hablando, uno, el ERP, dos, Ujú. personal idóneo, personal capacitado, personal que entienda cómo funciona el proceso del sistema informático para poderlo utilizar como información en la toma de decisiones. Correcto, porque luego de ahí tú vas a tener datos que te van a servir para la toma de decisiones. Claro, y un tema, Rubén. A veces, saber desarrollar la reportería, saber qué reporte, porque a veces ocurre, ¿qué pasa, Rubén? Eh, Alguien que no entiende cómo funciona el sistema informático o no entiende cómo funciona la reportería, va la primera semana, oiga, hágame este reporte. La segunda semana, no sé si has visto, la segunda Sí, semana, sí, oiga, claro. rediseñeme este reporte así. No, no, Ah, no. Ya eso se hace con un plan de trabajo previo. claro, Porque, claro. ¿qué pasa? Yo no soy ingeniero en sistemas, pero sí sé de la parte gerencial. Y lo que yo busco es que el software me dé lo que yo ando buscando. Por eso necesitan un equipo multidisciplinario. Porque yo no sé de mantenimiento, pero sí sé cuando un equipo está consumiendo más lubricante que otro. Muy bien. Y Entonces, cómo, y co- tenemos el ERP, dos, el recurso humano idóneo o el recurso humano que se esté preparando, se lo esté capacitando, se lo esté entrenando. Tres, algo que tú dijiste y que es muy importante, los manuales de procesos internos. ¿Cómo impactan esos manuales de procesos internos? Si no los tengo. es un barco a la deriva, porque es que tú no puedes trabajar
en una organización, vea que los manuales forman parte del gobierno corporativo. Y tú me Rubén, dirás, pero es que una pequeña empresa no lo puede. Sí, puede, a veces falta es voluntad. a veces les digo, oiga, su manual le ayuda a no tener que repetir una y dos, tres veces las cosas. Ejemplo, Jorge, haz esto el siguiente día. Jorge, haz esto así el tercer día. Jorge, no te olvides que tienes que hacer esto. No, y Oiga, eso aquí está cansa. su manual y lo quiero así, Rubén. Es así, Víctor. Vuelvo y repito. Y lo otro, Víctor, es que mitiga riesgo. Cuando ya tú tienes un gobierno corporativo bien establecido, donde están tus manuales. Otra cosa que nos va a ayudar en un buen ERP es que dentro del mismo se implementa un sistema de control interno. Así es, correcto. Se implementa un sistema de control interno y eso ya uno lo ve con COVID, con COSO RM. Dentro de esos mismos procesos uno implementa todo eso. Claro, y te Porque tú, envían reportes informativos de lo que se está haciendo algo mal. correcto. Por eso hablo de datos, porque a la final tú estás recibiendo son datos. Así es. Un Dentro de los dato, manuales que estamos, dentro de los manuales que estamos hablando, ¿qué ejemplos tenemos de manuales? bueno, por ejemplo, tenemos el manual de normas y procedimientos, manual de delegación financiera, manuales de mantenimiento de los equipos, de mantenimiento preventivo y predictivo de equipo, Así es, sí. Manual de funciones de los de empleados. funciones de los empleados. Hay un sinfín. Claro, un ejemplo. Pero veamos unos tres, unos cuatro. Tenemos el manual de funciones de empleados. ¿Cómo le sirve? Claro, porque a la final tú tienes puesto, tú no tienes el empleado lo que ¿qué le sirve al empleado? El saber hacer lo que él va a hacer, valga la redundancia, dentro de lo que él va a desarrollar en su puesto de trabajo. ¿Y cómo hacerlo? Y cómo hacerlo, por supuesto. Para que no se nos vaya ni a la izquierda ni a la derecha. No, es que no puede salirse de ahí. Así es. Un manual de mantenimiento preventivo es que a tantas horas máquina, esta máquina necesita cambio de X repuesto. Claro, alguien en una charla decía, oiga, pero ya ya los manuales de funciones no se utilizan. Ahora dejamos la creatividad del empleado. Y yo le digo, No, no. y yo le digo, ¿en qué país es ese? Entonces vaya, dígale pues a las empresas aeronáuticas, a las empresas generadoras de energía eléctrica, a las empresas de petroleras, a las empresas de generación industrial. Vaya, dígale pues que no utilicen manuales. Entonces, a No, veces no. como que estamos despistados. Sí, porque no hay conocimiento, Víctor. No hay conocimiento. No hay Ya. conocimiento y como lo vengo haciendo así, me ha dado resultados, lo sigo haciendo de la misma Así, manera. así es, así es. Me ha venido dando resultados, efectivamente. Bien, tenemos manual de funciones, manual de control interno. ¿Cómo le Por, sirve? bueno, el manual de control interno, por ejemplo, ¿para qué me va a servir? Si estoy en el área financiera, yo no puedo tener una sola persona que sea omnipotente firmando y pagando. Él firma, él realiza y aprueba. Ya, No. Un manual de control interno para el área financiera, en el área de tesorería, por ejemplo, yo tengo un tesorero que prepara y tengo un aprobador. Diríamos que, bueno, tú tienes que tener una firma A y B dentro. Eso va a ayudar a mitigar riesgos. En el manual, para tú poder ser tesorero dentro de las funciones, tú tienes que tener una póliza de resguardo. Algo así, pues. un tema, Rubén. En algún momento, ¿no? Alguien me dice, oye, pero ya los papeles ya no se utilizan, todo está en la nube. Todo está en la nube. O otro tema que me decían, oiga, ya los papeles no, ahora todo está digitalizado. En alguna ocasión, oiga, ¿dónde están los comprobantes de ingreso de bodega firmados? No había. Oiga, el comprobante de ingreso, si está digitalizado, ¿dónde está la firma de quien lo recibió? No había quien lo había recibido. Simplemente está emitido y se pagó. Oiga, entonces usted no entiende qué es la digitalización de documentos. Si yo voy a digitalizar documentos,
Ese documento tiene que estar firmado electrónicamente, tiene que estar firmado por esas aplicaciones que utilizan los bancos u otros Sí, sistemas. correcto. Es lo que tú decías. Hay que invertir, pero a veces no. Claro. Es que cuando tú inviertes en un sistema integrado, tú tienes sistemas de seguridad que uno no, cuando la función, digamos que este puesto no puede aprobar, el software le va a bloquear todo eso. Así es. No puede, no va Efectivamente. a poder. Digamos que yo estoy en contabilidad y soy el contador de la empresa. Cómo voy yo a hacer algo que el mismo sistema ya tiene todo bloqueado porque todo está integrado? Lo único que me permitiría, en todo caso, si son analistas contables, hacer comprobantes de algún ajuste, bueno, pero todo debe pasar por los módulos que lo hace la administración activa. Claro, o sea, te fuerza a que cumplas cada uno de los requisitos. Es así, no queda de otra. Definitivamente. Pero hay que conocer del proceso. Si no conoces el proceso, no van a entender lo que estamos hablando. Ya, y entonces vamos a un último manual. El otro manual, ejemplo, el que tú decías, el manual de producción. El manual de Sí, producción. correcto. Sí, por ejemplo, dentro del manual de producción, que uno de los manuales más importantes que tiene una organización, porque la razón de ser de una empresa es producir, estoy hablando de una empresa de producción, valga la redundancia. Ese tiene acopio de los inventarios que estás produciendo, paradas de maquinaria, Así es. todo, La producción de la maquinaria. la producción de la maquinaria, efectividad de producción, efectividad en tiempo, si el nivel de desperdicio que pudieras tener dentro de tus sistemas de producción, porque el desperdicio al final no lo vas a poder llevar al costo, sino que se convierte en un gasto. ¿Por qué? Claro, o Porque el de repente personal se llegó puede tarde. reprocesar. Correcto. Sí, pero ya el tiempo perdido, Víctor, en producción, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Pero ¿qué pasa hoy en día, Víctor? Y a veces nos quejamos, pero el empresario, el de las grandes empresas, también invierte en tecnología. Y aquí voy a entrar en un tema, el Internet de las cosas. Hay plantas que ya comienzan su proceso mediante el uso del Internet de las cosas. Bien, bien, tenemos conectado a nuestro colega Irian Estrella. Siempre que lo veo conectado, lo invito para sus opiniones acertadas. Irian, buenas noches. ¿Me confirma si me escuchas? Hola, Víctor, buenas noches. Disculpa que no prenda la cámara, estoy No, conduciendo con manos libres, no te preocupes. no. Salía de clase y quería seguir la charla de hoy, que es bastante interesante en la analítica de datos, ¿no? Gracias. Estamos aquí con nuestro colega Rubén justamente hablando de la importancia de la información para la toma de decisiones. Y tú como catedrático también, estábamos conversando con Rubén que este tema del entendimiento de las redes sociales, el entendimiento en inteligencia artificial, en inteligencia en lo que es el Bitcoin. Otra cosa más, decías Rubén, que se me escapa, que Yo hablaba de la cultura de los datos, Víctor, que fue algo hice mucho énfasis. sí, conocer cómo funciona la información para la toma de las decisiones. En tu universidad, ¿se está aplicando eso como materia o se va a aplicar para este año 2025? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, el tema es bastante interesante, urgente de implementar en los procesos de educación para los futuros contadores, administradores de empresas y gestionadores de empresas. Ojo que no es solo un tema contable. Sí, Por ejemplo, en la universidad estamos trabajando en la Católica acá de Quito en un rediseño que ya se hicieron de las carreras y entre otras de las materias que se les da a los estudiantes ahora en pregrado es tanto la analítica de datos como la minería de datos. Hay ¿Sí? un punto de discusión ahí bastante interesante, de pronto Rubén nos podría ayudar en ello, y yo de pronto soy todavía de la corriente en que este tipo de temas seguramente es bueno tratarlo con los estudiantes de pregrado una vez o tan pronto terminan su carrera,
porque al momento están trabajando, conociendo recién el aspecto contable financiero y ya la manejo, la administración de datos, como que de pronto es muy pronto llevarles a ese mundo, a esa posición, cuando están recién comenzando a saber qué es un dato, cómo generarlo, cómo controlarlo, pero ya luego jugar con esta información, controlar esta información, seguramente pueda ser ya en un proceso de educación continua que tenga la universidad para estos posgradistas o pregradistas, perdón. Gracias, Irian. Bueno, Rubén, sí, yo normalmente recomiendo, porque ya esperar que egresen es un poquito complicado, por lo menos dar unas nociones básicas de datos o de minería de datos también. Pero yo recomiendo que estas asignaturas deben estar mínimo en los 3 últimos semestres de la carrera. Mínimo por ahí, donde ya ellos vieron todas, en el área contable ya vieron todas las contabilidades. ¿Por qué? Porque los datos les van a servir para interpretar la información también financiera. Y es que no están obligando a eso. Miren, colega Idrian, ¿qué es lo que está buscando la nueva NIF 18 cuando hablamos de evaluación de desempeño? Sí. Estamos evaluando datos. Evaluar el desempeño. Entonces, es importantísimo esa parte. Y si no conocemos de estadística, no conocemos de cómo hacemos, por ejemplo, auditoría, si no sabemos analizar datos. Por eso Administración. para mí, sí, para mí es importantísimo que esto debe estar en los últimos semestres de la carrera. muy bien. Bien, para cerrar el programa, Rubén, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros colegas de América? Bueno, Víctor, primero que todo, entender que las profesiones han cambiado, que estamos en plena era del conocimiento, donde los datos son el petróleo, como lo dije al principio, de la información. Quien no se prepare en esta temática probablemente va a quedar desplazado. Ya la inteligencia artificial es una realidad, no es tan nueva, la gente cree que es nueva, pero no, eso tiene rato ya. La inteligencia artificial data de los años 50. Lo que sí se han mejorado los procesos desde que irrumpe Elon Musk con OpenAI y otras inteligencias artificiales. Pero los datos nos van a ayudar a ser mejores profesionales cada día. Los datos nos van a ayudar a tomar decisiones acertadas en tiempo real y en momento oportuno. Parte de todo esto es que, y lo dije al principio, las universidades tienen que cambiar sus mallas curriculares y no dejar esto a un lado. Esto no es de posgrado, esto también es de pregrado. Recomiendo que sea ya casi el final de las carreras. Y no solamente contaduría, hablo de todas, porque la información de los datos están en toda la cadena de valor de una organización. Para mí, los datos es el petróleo de esta nueva era del conocimiento, Víctor. Muy bien. Agradecemos al doctor Rubén Darío Marrujo por su participación en el tema la analítica de datos como herramienta estratégica en la toma de decisiones empresariales. Rubén, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperemos, como siempre, que no sea la última vez. Te estaremos invitando en el trayecto de este año 2025 para revisar otros temas interesantes contigo. A todos Con el los favor de Dios, colegas que sí. tengan una excelente noche. Rubén, Bueno, que tengan feliz y bendecida noche. Hasta luego, colega Idrian. Muchas bendiciones para usted y su familia y para todos también. Hasta luego. hasta luego. Un Gracias, Irian. abrazo también, Víctor, pues. Hasta luego.